todo lo que es el humo empieza desde el fuego. Antes de la quicha estaba el fuego. Uno sabe que todo esto es antiguo. ¿En qué momento alguien tuvo el peuma, por ejemplo? Porque primero están los peumas. ¿Y quién tuvo el peuma para usar la quicha? De usarla de esa forma, el fuego más chiquitito. El fuego siempre va a ser importante a la hora de la rogativa, a la hora de la vivencia, a la hora de la conversa. Necesitáis fuego para conversar. A lo mejor no vas a tener un fogón, pero vais a tener una quicha. Y vas a tener el fuego y vas a conversar y te vas a relajar. Porque tu espíritu necesita comunicar. O sea, tú personalmente comunicas físicamente, pero los espíritus necesitan esa otra comunicación que no se ve. Yo alcancé a ver mi chesque así usando pero para ciertas cosas, cuando quería hablar con los ñen mapos, con los nehuenas del bosque, por ejemplo, del agua. Antes de iniciar una siembra, hablaban los ñen mapos para que esa siembra, esa semilla vaya. Posiblemente la quicha también se usó para cosas más específicas, por ejemplo, en un lahuentu chefe, en una piñeña el chefe, para sus tratamientos, ¿cierto? Para sacar malos espíritus, huesaque ruf, huesaque nehuen, todo eso, pero la quicha siempre estuvo, pero sí que no toda la familia lo usaba, ciertas personas, en este caso yo solamente vi mi chesque que usaba, pero sí la quicha está establecido en el guillatún. Pero el guillatún solamente se usa para ese momento. El humo es la comunicación. Y cuando hace uno un guillato afuera, por decir una ofrenda, con semilla, uno apunta a quién va a ir dirigido eso. Entonces, ahí es la relación que nosotros tenemos con los seres del más allá, de este entorno, de que le podemos llamar cosmovisión o cosmovivencia. Con la colonización de los territorios, la alfarería mapuche cambió y se especializó con el tiempo. Las quichas eran de piedra, madera, greda o plata. Estaban en reuniones, en ceremonias, en la vida diaria, hasta su prohibición. Llegó el tema de la iglesia, donde nos dijeron fumar es malo. Entonces dijeron no, que eso era parte del diablo. Nosotros estamos haciendo un trabajo que es situado, o sea, no estamos solamente yendo a los museos a ver quichas para tener una mayor cantidad de diseños encontrados o trabajar directamente el tema de las piezas. Lo que estamos haciendo acá es situarnos en una problemática que tiene que ver con una ruptura en un uso cotidiano que tenían ciertos tipos de objetos para nuestra cultura, muy importantes para lo que son las ceremonias y la vida cotidiana del ser mapuche, del mapuche ñen, del habitar los espacios, del habitar el mapún. Y la quicha, específicamente en el contexto de esta investigación, viene a ser un objeto que vivió esa ruptura. ¿Qué quiero decir con esto? Que la quicha ha sido muy utilizada por nuestra gente, para nuestra cultura, por una cantidad muy larga de tiempo, más de 2000 años, 4000 años, utilizando la cerámica para hacer quicha.
nosotros lo que hacemos y la importancia de ir a los museos es que nos hace recordar el uso amplio que tenía la quitra. No solamente lo que queda ahora en espacios muy cerrados, sino que nos hace recordar de que antiguamente la mayoría de las personas usaban quitra, ya sea para fumar o para pedir permiso. En primer lugar, hablar de esta ruptura, de lo popular en la quitra, y después el estudio que nosotros hacemos, que es un trabajo con la memoria, situado en estas problemáticas, para tratar de ver cómo nuestro pueblo hacía sus trabajos antiguamente. Bueno, desde el proceso creativo hay un trabajo siempre de reflexión y de memoria. Entonces eso tiene que ver harto con poder hacer NUTRAM, visitar colecciones museográficas, leer documentos y desde ahí reinterpretar, situándonos en este tiempo presente, entendiendo también el rol de un creador, que es qué quiero dejar para los que siguen. Entonces, en ese ejercicio ha sido bien interesante poder como reflexionar el uso de las materialidades, las diversas materialidades que hemos podido tocar, la madera, la piedra, la cerámica, el hueso, y cómo esto todavía podemos continuar trabajándolo desde la materialidad del RAF. Por ejemplo, respecto al uso de las cenizas, ha sido un trabajo bien novedoso en el sentido de que, si bien en la cultura mapuche hay harto antecedente del uso de las cenizas para diversos usos, como la alimentación, para la agricultura, para la vida, dentro de lo estudiado, pudimos darnos cuenta que el uso de las cenizas está registrado, por ejemplo, en los análisis de los fitolitos, que son los restos de sílice presentes en las pipas antiguas. Y cómo esto, digamos, entrega un antecedente desde las prácticas fumatorias antiguas, que responde a la pregunta de qué se fumaba antiguamente, pero que también invita a reflexionar el entorno material y simbólico donde estas fueron creadas. Claro, había plantas, pero entre eso también se fumaba, se decía que el clon seco, de repente también fumaban ciertos poñ que tenían muy parecido al tabaco, lo dejaban secando, lo molían y eso lo metían también. Esos son, los poñ tendría que ser como líquen, musgo. Que antiguamente el tabaco igual se sembraba, se cultivaba. Y con eso se hacía el humo. Y cuando no habían eso, habían otros tipos de plantas, pues, plantas que se podrían sahumar, como el albuelahuen, que le llama uno hoy día el palqui. Se podría fumar el palguín, que le llaman, el matico. Y así sucesivamente, pues depende qué tipo de oración vas a hacer, o vas ocupando la hierba, pues hierba más fuerte, más suave. Porque hay todo tipo de espíritu, y como los mapuches decimos, todos los árboles tienen espíritu. Y uno dice, el ñen de las plantas, pero cada planta también tiene un ñen. ¿Cómo será el ñen del canelo que hace a los machis? ¿Cómo será el ñen del chihue que lleváis el pasaporte al más allá cuando te vas? ¿Cómo es el ñen del avellano, que es el ñen de la abundancia? ¿Cómo es el ñen del maqui, que te refresca cuando estás con mucho calor? Entonces, los mapuches a eso le rendían culto con la quitra. Eso lo usaba harto mi mamá, porque mi mamá fue piñañelfe, porque fuera matrona desde esa época. Entonces salíamos a buscar mucho remedio con ella. Y para hacer fechoto se hacía con el chihue. Increíble que esa planta tenga tanto nehuen, no solamente para fechoto, sino también para sacar, por ejemplo, un golpe, un moretón o un calambre que quedó ahí
usted lo calienta, hasta ahí lo calienta con el fuego, con el contenedor tornado, y esa energía lo colocas acá, que resista justo. Pero también para limpiar una casa se hace con eso y con tepa. Esas son las plantas que yo vi que usaban para hacer limpieza para fechotón. Entonces, comprender qué especies vegetales habían antes y cuáles podemos observar hoy en día permite igual una base de conocimiento que nos permita integrar este kimun con los fines artísticos. Es decir, que la preparación de los colores pasó como por un proceso de experimentación creativa, llevando fórmulas para crear colores, crear una paleta que tenga esta identidad del territorio. Trabajé con las cenizas de la madera, cenizas vegetales y con cenizas volcánicas. Y en esto también poder llevarlo desde una temperatura un poco más alta a lo habitual en el Huizún. Entonces se trabajó con 2 fuegos, primero un fuego a 800 grados y después con otro fuego de alta temperatura a 1260 grados. De esta manera también se está trabajando en la innovación a través de tratamientos de superficie que son esmaltes cerámicos hechos con materias primas locales. Mantener la palabra, pues si usa bien la quichua, le va a ser de gran ayuda. Y que incorpore la quichua como un lahuén también. Sigan creando, pues si quieren crear más, quieren aprender también del Huizún, que se hagan los esfuerzos de ojalá devolver lo que ya está, pues si el mapu da kimón, también da elementos como para crear. Eso. Así que se valore todo lo que se ha hecho nomás, pues lo que van a... que valoren tanto el Huizún, el lahuén y el ngacham. Eso. El sol alumbrando tu interior y a tus manos más amor, un mar, un lago de esplendor, sin atados corazón, sin anuncios, sin reloj, pinta el alma de color y vas sanando tu